Saludos para los hermanos, para los pastores y muy pronto nos vemos. Chao. Queridos hermanos, queremos agradecerles por toda la ayuda y la cooperación y su amor por otros hermanos. A todos ustedes los que han cooperado, que han mandado alimentos para otros hermanos, que han dado de su tiempo, que se han sacrificado o arriesgado. Sé que no es bueno en ir a sacar dinero, llevarle a otro el súper, etcétera. Muchas gracias, queridos hermanos. Gracias por todo ese esfuerzo. Gracias por aquellos que pusieron sus casas como centro de acopio para poder llevar comida a otras personas de su comunidad, fueran creyentes o no. Gracias por aquellos que han apoyado a los de esta iglesia y los que han estado apoyando a otros de otras iglesias. Los amamos. El Señor Jesús los va a recompensar. Ya es ofrenda grata delante de Él todas vuestras donaciones. Gracias, gracias por su amor. Y sigamos adelante porque nuestro Dios es bueno y es poderoso y nos suplirá de todo lo necesario para poder salir adelante de esta situación. Bendiciones. Así es, mis queridos hermanos. Y bueno, el pastor Ángel y la pastora María están muy bien en casa, están juntos, la están pasando bien, como a todos los demás. Obviamente nos afecta un poco el encierro, pero ellos están bien, me han dicho. Y pues les envío aquí una foto para que ustedes sepan cómo la está pasando. Formas novedosas en las que él y María están encontrando de cómo divertirse juntos, ahí mientras están en la cuarentena. No, mentira, estoy bromeando. Esta foto se la manda a él con mucho cariño, con mucho amor, a el jardín de niños de nuestra iglesia Mi Casita con Dios, para que todos los miembros de esta iglesia de Mi Casita con Dios sepan de que su maestro, el pastor Ángel, piensa en ellos y ahí le manda esta foto para que sepan que se está preparando para cuando salgamos de cuarentena con nuevas clases y nuevas cosas interesantes para ellos. Así es que pues, para todos los niños de Mi Casita con Dios. Esto es para ellos de parte del pastor Ángel. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, Cristo.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, y cantaremos libres. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre, y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y que él es mi padre, y mi padre me ama.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestra casa con Dios, su casa. Soy el pastor Manu Pajarín y mi esposa y yo estamos muy alegres, muy agradecidos con el Señor Jesucristo de que nos permitan ustedes entrar en sus hogares y poder compartirles esta palabra. Cristo vino a restaurar la perfecta voluntad del Padre en toda su creación y reconciliarla con el Señor. ¿Y por qué el Hijo de Dios era perfecto para este trabajo? Porque después de la caída de Satanás, por querer hacer su propia voluntad separada de Dios, la nueva creación del Señor también cayó al querer hacer lo mismo. Cuando Adán fue creado, adicional a multiplicarse y cuidar de parte del Señor el jardín de Edén, también Adán fue diseñado para que fuese un ser humano lleno de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, humildad, fidelidad y dominio propio. Así como cada árbol da un fruto, estos eran el fruto de Adán. Después de la caída de la gracia por su desobediencia, Adán nunca pudo volver a ser el humano perfectamente diseñado por Dios en Edén. Su desobediencia cambió la naturaleza de su diseño y al cambiar la naturaleza de Adán, también cambió la fuente de su fruto. El fruto de Adán desde entonces fue el fruto de su carne. Para que Adán volviera a dar el fruto perfecto del ser humano diseñado por Dios, era necesario que un nuevo Adán generara una nueva descendencia que volviera a ser gobernada por el Espíritu y no por su carne. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Queridos hermanos, cuando vean que estoy mirando un poco hacia mi izquierda, ya saben que es que estoy mirando o leyendo mi batería, como si fuera un prompter, aquí al frente para no perderme, no extraviarme del hilo de la conversación en esta prédica. Así es que, bienvenidos nuevamente. El Hijo del Hombre, el perfecto segundo Adán, es el título que le hemos dado a esta palabra. En Edén, Adán era un ser principalmente espiritual. Obviamente, al tener un cuerpo físico construido de los materiales de esta tierra a la que había sido comandado a gobernar, cosechar y cuidar, Adán también tenía las mismas necesidades y funcionalidad de cualquier otro cuerpo humano. Lo que lo hacía diferente era su conciencia y cognición espiritual, o sea, su capacidad para conocer y saber por medio de su espíritu y su cerebro natural. El diseño de Dios para Adán le permitía entonces ser menos un mamífero más de esta tierra y más un ser espiritual parecido a su creador en los cielos. Esta naturaleza de Adán le permitía comunicarse con Dios y ser guiado por su espíritu y no por su cuerpo terrenal. Por lo tanto, el fruto como humano debía ser espiritual. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Toda esta naturaleza original se corrompió hacia lo bestial y se desvinculó Adán de la voluntad de Dios, lo cual degeneró en una naturaleza pecaminosa. Ahora el fruto de Adán tenía otra fuente, ya no era el espíritu. Ahora su nueva fuente era su cuerpo, su carne. Desde entonces fue inevitable para la descendencia de Adán dar los frutos de su nueva naturaleza caída. Dice la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza,
pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Wow. Palabras fuertes las que escribe el apóstol Pablo. Y por cierto, estos comportamientos de la carne, estos frutos de la carne, no nos ayudarán en momentos donde el COVID-19, momentos como este, donde el COVID-19 obligó a las autoridades a mandarnos de cuarentena nacional. Estos frutos de la naturaleza pecaminosa que habla Gálatas, que acabamos de leer, arruinan siempre al hombre. Por lo tanto, estos frutos, estas conductas, estas acciones, no los van a ayudar a ustedes ni a mí a poder superar y salir correctamente de esta cuarentena obligatoria. Así es que, les repito, los frutos de la naturaleza pecaminosa que acabamos de leer en Gálatas arruinan siempre al hombre. No lo ayudan, no lo prosperan, solo lo arruinan siempre. Esto no fue el ser humano, o mejor dicho, con estas acciones, con este fruto, no fue el ser humano que Dios diseñó. Este es el ser humano que se degeneró por la desobediencia del primero. Dice en Romanos 5, capítulo 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Dios siempre tuvo el remedio para esta caída y condenación que introdujo Adán. Desde el momento en que Dios mismo diseñó el mundo, Él también diseñó el remedio para esta caída, la solución, la salvación para esta caída. Si Adán no pudo ser el ser humano verdadero que Dios diseñó, era necesario que alguien pudiera hacerlo. Si la desobediencia de un solo hombre bastó para condenar a todos, la completa obediencia a Dios de otro hombre podría salvarlos a todos. Dice en Romanos capítulo 5, verso 14 y verso 15. También vamos a leer el 16 y el 17. Dice, sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron. Incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Voy a leerlo de nuevo, perdonen. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¡Aleluya! Adán no pudo ser el ser humano verdadero que el Señor diseñó. Por eso Cristo se convirtió en hombre para hacer el trabajo que Adán no pudo hacer. Ser el verdadero ser humano que Dios diseñó. ¿Y qué lo hace a Cristo? Ser el verdadero ser humano que el Señor diseñó. Bueno,
su total obediencia a la voluntad de Dios. Dice en Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y esta era la obra maravillosa que el Señor quería hacer por medio de Cristo. Adán había fallado, había desobedecido a la voluntad de Dios, había hecho lo mismo que había hecho Satanás en la primera gran caída en Edén, antes de esta creación en la cual usted y yo vivimos. Eso lo hemos explicado en semanas atrás en nuestra casa con Dios. Entonces Adán es tentado con en la misma forma o con la misma tentación con la que cae Luzbella, que cae Satanás. Él después le trae lo mismo y se lo presenta a Eva. Y ambos caen en esa tentación. ¿Cuál era? La de tener una voluntad separada de Dios. No obedecer a Dios. Lo que podríamos llamar una segunda voluntad. Porque solo hay dos voluntades en esta tierra. O la voluntad de Dios o algo que no sea la voluntad de Dios. Esa segunda voluntad, que son millones de voluntades cada cual humano haya en el mundo, es separada de Dios, no produce bendición, no produce vida. Esa voluntad personal separada de Dios siempre me va a arruinar la vida, porque va a terminar llevándome al fruto de este cuerpo, de esta carne. Entonces, dice la palabra que si un solo pecado el de Adán, trajo condenación para todos, un solo acto de justicia traería una relación correcta con Dios y una vida nueva para todos. Y ese acto de justicia, esa vida justa, estaba en manos de Dios. Tenía que ser Él mismo el que pudiera completar esa vida perfecta. Y Cristo lo hizo. Así que por uno solo, dice en el verso 19 de Romanos 5, que por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Cristo sí podía ser el humano verdadero diseñado por Dios para vivir en completa obediencia a la voluntad del Señor. Por eso el profeta Daniel, cuando profetizó acerca de Cristo, le vio en una visión que era como un hijo de hombre. Dice en el libro de Daniel capítulo 7, verso 13 a 14, y por favor, entendamos la importancia de esto. Él se refiere a Cristo de esta manera porque lo vio igual a nosotros. Él estaba teniendo una visión tan sobrenatural, con seres tan sobrenaturales, que cuando Cristo se presenta en la visión como un ser humano, no encontró otra palabra que decirle como un hijo de hombre. Dice en Daniel 7, verso 13 a 14. Mientras continuó mi visión, Daniel 7, 13 y 14. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Note que la palabra anciano está en mayúscula, describiendo de que se trata, declarando de que se trata del Dios Todopoderoso, nuestro Dios y Padre. Verso 14. Se le dio ¿a quién? A esta persona, a este ser que era como un hijo de hombre, que descendió con una nube del cielo y lo llevaron ante la presencia del anciano de días. Dice el verso 14, que se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Y esta es una declaración poderosa que hace Daniel ante esta visión de Dios, esta visión espiritual, sobrenatural que vive. Y en ese momento él ve a Cristo igual que nosotros, pero ve que le dan autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran de toda raza, nación y lengua. Y él vio que a este, que parecía un ser humano, le dieron un gobierno eterno que no tendría fin. Su reino jamás sería destruido.
Era importante para Dios mostrarle ya desde ese momento a Daniel que lo que había por venir era la obra redentora de su Hijo amado, quien iba a ser y se iba a convertir en un ser humano, quien se iba a despojar de toda la gloria, de su semejanza, de ser igual a Dios, para hacerse siervo igual que nosotros, humillarse a sí mismo para venir él mismo aquí y hacer la voluntad del Padre completa que no pudo hacer Adán. Y recuerde, Adán tenía varias cosas que hacer, pero tenía una sola prohibición. Y eso se convirtió en una ley para él. Porque cuando le dijeron que se multiplicara, que sojuzgara, que gobernara la tierra, que la cosechara, que la poblara, bueno, eso no era difícil, eso estaba en su genética también. El reproducirse, el tener que comer, el trabajo, todo eso estaba en su genética. Así que le dieron una orden espiritual, una sola ley: no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa sola prohibición, esa sola ley, la desobedeció Adán. Entonces viene Cristo a cumplir la voluntad de Dios. Satanás no lo había hecho y había arrastrado un tercio de los seres celestiales con él en esta rebeldía de esta otra voluntad o segunda voluntad separada de Dios. Entonces Dios viene a poner un orden, a restablecer el orden en los cielos. Él pudo haber tomado la rebelión de Satanás y con un dedo haber aplastado toda esta rebelión. Pero un día en una conversación el Señor me dice: sí, no piense que estoy loco, usted y yo podemos hablar con Dios. Y Dios habla con sus hijos. Y un día leyendo la Escritura me dice el Señor: ¿por qué no destruía a la humanidad, la rebelión de Satanás y de los otros que se unieron con un dedo? Y yo le dije: no lo sé, tú lo sabes todo, yo no puedo entenderte. Y me dice el Señor: si lo hubiese hecho así, que lo podría hacer porque Él es Dios, ¿en qué me hubiese diferenciado de los tiranos y de los dictadores y de los hombres fuertes, perversos que tienen gobierno, que han tenido gobiernos en esta tierra? ¿En qué me diferenciaría de estos reyes o de estos gobernantes? Entonces me retó en su pensamiento, en su lógica, y me dice el Señor: yo lo hice a mi manera. Así que Él hizo esta creación también cae, podía haberla destruido, pero su diseño perfecto era Él mismo restablecer, reconciliar la voluntad suya con la creación. Así que Él hace esta creación y se hace igual a esta creación. Esta creación es inferior a Satanás y a los seres celestiales que cayeron con Él. Y entonces este ser, obviamente, si Satanás no pudo y cayó ante la tentación de su orgullo y su belleza, nosotros también caímos ante la posibilidad, el orgullo interno de ser igual a Dios, como quería Satanás, y entonces comemos del fruto y viene todo esto. Entonces viene esta redención, siglos de siglos después, viene Cristo, ahora en una situación diferente. Ahora tenía que vencer este cuerpo, tenía que vencer los impulsos bestiales, o sea, naturales, como una bestia, porque esta carne viene de la tierra. Recuerden, nosotros no nos diferenciamos casi en ADN con alguna de las otras bestias animales de esta tierra. Entonces Él viene a vencer los impulsos de este cuerpo, impulsos como el de las bestias del campo, a toda esta egoísmo, toda esta maldad que se había desarrollado como costumbre en el alma del ser humano. Entonces Él viene a vencer todo eso y también venía, escuche esto, a diferencia de Adán, a cumplir toda la ley de Moisés. Adán solo había tenido una cosa que cumplir y Cristo se encuentra con toda esta ley y Él viene a hacer esa obra. Entonces cuando Daniel ve a Cristo, lo ve igual a nosotros, que era lo que el Señor ya estaba diciendo: voy a ser igual a ustedes y yo sí voy a poder cumplir con toda mi voluntad, con la ley que les di al pueblo de Israel, y voy a redimirlos. Voy a entregar mi vida
para poder con mi muerte, con una muerte injusta, siendo él sin pecado, con esa muerte voy a descender a las profundidades de la tierra y voy a quitarle el poder y el dominio a las huestes de maldad, a los poderes de este siglo, a los principados, a las autoridades y gobernadores de las regiones celestes sobre esta tierra, y a la muerte misma le voy a arrancar el poder que han tenido sobre el ser humano, cuando el ser humano al caer le entrega el trono que tenía derecho sobre esta tierra, se lo entrega a Satanás y a sus demonios. Entonces Cristo podía hacer esta obra. Por eso es que cuando Daniel ve la visión, ve que le dan autoridad a este que parecía un hombre, pero que podía estar delante del anciano de días, ve que le dan autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que le obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Y vio que le dieron un gobierno que es eterno, que no tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Por eso Jesús de continuo en su ministerio se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre. Jesús sí pudo ser el verdadero ser humano que podía obedecer la voluntad de Dios siempre. Si lees el Nuevo Testamento, notarás que el título más frecuente que utilizan las personas para describir a Jesús es el Cristo. Esto es, el Mesías. Pero sorprendentemente, Jesús casi nunca usó esta palabra para describirse a sí mismo. En lugar de eso, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? Bueno, la frase viene de un capítulo importante del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Daniel era un prisionero de guerra israelita, quien fue obligado a vivir en el imperio de Babilonia y trabajar para el orgulloso y violento rey que destruyó su hogar. Eso suena horrible. Y mientras estaba viviendo y trabajando en Babilonia, Daniel tuvo un sueño profético muy loco. ¿Estás listo para escucharlo? Estoy listo. Él vio 4 bestias saliendo de un mar oscuro, animales híbridos que parecían monstruos, cada uno más terrorífico que el anterior. Y la 4ª bestia es tan mutante que no hay nada para compararlo con ella, y es violenta, dejando muerte y destrucción a su paso. ¿Y de qué rayos trata todo esto? Bueno, se le dice que estas bestias simbolizan a reyes violentos y orgullosos y a sus imperios. Oh, ¿como el imperio del que Daniel es esclavo? Sí, y estas criaturas podrían parecerte raras a ti, pero estas imágenes están desarrollando un tema bíblico importante. Como los humanos, son esas criaturas extraordinarias, capaces de hacer mucho bien y terrible mal. ¿Cómo nos podemos comportar como animales, eh? Sí, mira las primeras páginas de la Biblia. Dios crea juntos a las bestias del campo y a los humanos, a todos del polvo. Pero luego los humanos son separados y se les asigna la tarea real como imagen de Dios. Entonces, ¿los humanos son como animales, pero llamados a convertirse en mucho más? Sí, deben ser los representantes de Dios en la tierra, gobernando en su nombre como reyes y reinas. Pero sigue leyendo. Y los humanos son engañados por una bestia, quien les dice que ellos podrían ser más que solamente compañeros de Dios. Sí, que podrían gobernar el mundo en sus propios términos, lo cual les parece bastante bien. Pero Dios sabe que esto será un desastre, así que expulsa a los humanos al reino de las bestias. El acuerdo se perdió. Pero Dios promete que un día nacerá un humano que no se rendirá ante la bestia. Más bien, él vencerá y golpeará a la bestia mientras es golpeado por ella. Ok, entonces, durante el resto de la historia bíblica, estamos esperando a este humano, pero en lugar de él, historia tras historia, encontramos a personas actuando como bestias. Sí, como en la siguiente historia acerca de Caín, quien estaba celoso y enojado con su hermano Abel. Dios le advierte a Caín que se está enfrentando con un impulso bestial llamado pecado, una clase de maldad misteriosa y oscura que consume a los humanos. Pero Dios dice que Caín puede dominar a la bestia si así lo decide. Pero él no domina a la bestia. Él permite que el impulso lo devore y se convierte en una bestia. Y luego, después de esto, los hijos de Caín esparcen su violencia animal. Y ello lleva a la fundación de toda una civilización conocida por su orgullo bestial, la ciudad de Babilonia. Ok, Babilonia. Entonces, adelantemos. ¿Es aquí donde Daniel está esclavizado y teniendo este extraño sueño? Exactamente. Ahora, mira lo que pasa después en el sueño de Daniel. Él mira el trono de Dios donde hay un tribunal y Dios condena a la bestia a la destrucción. Eso es genial. Y luego Daniel ve que en realidad hay más de un trono divino. Oh, cierto. El trono que la humanidad dejó atrás. Sí, no ha habido un humano capaz de vencer a la bestia y gobernar junto con Dios hasta ahora.
Daniel ve una figura llamada el Hijo del Hombre, que quiere decir un humano. Y él sube en una nube a la presencia de Dios y se sienta en el trono divino para gobernar el mundo. El acuerdo es renovado. Sí, y aún más, toda la humanidad adora y sirve a este Hijo del Hombre al mismo tiempo que a Dios. Oh, lo adoran. Así que este no es un humano ordinario. Este es como un Dios humano. Exactamente. Entonces, ahora puedes ver por qué, cuando entró en escena siglos después, Jesús de Nazaret eligió este título para sí mismo, el Hijo del Hombre. Él estaba diciendo que era ese humano verdadero, llevando a cabo la misión de confrontar a la bestia. Fue tentado a procurar poder en los términos de la bestia. Pero a diferencia de todos los humanos antes que él, Jesús resistió el impulso y expulsó a la bestia de la vida de las personas. Y él enseñaba a las personas cómo dominar a la bestia en lugar de ser dominados por ella. Entonces, ¿cómo dominas a la bestia? Bueno, Jesús lo hizo dando su vida. Espera, ¿dominar a la bestia muriendo? Sí, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el tribunal de los hombres, siendo condenado a muerte, dijo: desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero este es el momento en el que está a punto de morir. Exactamente. Desde una perspectiva, la cruz parece una herramienta de tortura bestial, pero Jesús la vio como su trono. Y en este trono, Él expuso la naturaleza subhumana de nuestra maldad, dejándola que hiciera lo peor. Y luego la venció con su vida y amor divino. La ejecución de Jesús fue el camino de su exaltación. Entonces Jesús es el primer humano que dominó a la bestia y como resultado puede aliarse a Dios para gobernar el mundo. Así que Jesús está convocando a la formación de una nueva humanidad, una que puede vencer a la bestia de la misma manera paradójica que Él lo hizo. Dominar a la bestia muriendo. Y luego, descubriendo que la vida y el poder de Jesús pueden convertirse en nuestra vida y poder para poder gobernar el mundo como aliados de Dios, pero al estilo de Jesús, mediante el poder del servicio, la humildad y el amor sacrificial. Qué hermosa explicación de los hermanos del proyecto Biblia. Dice que, tomando lo que hemos visto, podemos entender que Cristo logra en su obra redentora, siendo hombre, cumplir con la voluntad de Dios dada a Adán y también cumplir con la voluntad de Dios dada por medio de Moisés. Dice aquí, para sustentar esto que acabo de decir, en Romanos capítulo 5, versos 20 y 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Voy a volver a sustentar. Recuerde que Cristo logra cumplir en su obra con la voluntad de Dios que Adán no pudo cumplir, y también cumplió con toda la voluntad de Dios dada por medio de Moisés. Romanos 5:20. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. O sea que la ley, hago un paréntesis, no podía transformar a nadie. La ley no tenía la capacidad de hacer que el hombre se arrepintiera ni de transformarlo en una nueva persona, en el verdadero ser humano que debimos haber sido. Vuelvo a leer. La ley de Dios fue entregada. Si la ley de Dios no podía cambiar al hombre, ¿para qué fue entregada? Verso 20 de Romanos 5. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén, aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Por medio de la obediencia y sacrificio de Cristo, Dios nos reconcilió con Él y nos puso en la relación correcta que quería tener desde el principio con el hombre. Ahora todos los que creemos en Cristo, el segundo Adán, somos hechos justos ante Dios Padre. Nosotros, los nacidos de nuevo, somos la nueva humanidad de Dios. Otra vez tenemos conciencia y cognición espiritual. O sea, que otra vez tenemos la capacidad para conocer y saber por medio de nuestro espíritu y nuestro cerebro mental.
Por eso podemos ser guiados por el Espíritu Santo. Podemos volver a dar el fruto del Espíritu otra vez. Dice en Gálatas 5, en cambio, ahora que estamos llenos del Espíritu, verso 22 al 25 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Présteme atención acá, míreme acá un momento. Recuerden lo que les leí al principio de los frutos de la carne. Adán había perdido la fuente original de su fruto, como si fuese un árbol. Ya él no podía dar ese fruto. Empezó a dar el fruto de una nueva fuente, que era entonces lo que lo gobernaba y dominaba a él, la naturaleza de carne. Y en esta naturaleza de carne es semejante a las bestias del campo. Así que Adán empezó a dar un fruto diferente, contrario al fruto del Espíritu, y nosotros hemos sido víctimas de eso. Pero por medio de Cristo ya no más, ya no tenemos por qué dar ese fruto, porque el pecado fue vencido. Esta naturaleza fue juntamente crucificada con Cristo en esa cruz, y ahora ya estamos muertos para este mundo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo lo vivo en la fe y en la obediencia a mi Señor Jesucristo. Entonces, mis queridos hermanos, es que puede cumplirse en nosotros otra vez esto, y estamos otra vez conectados con la fuente correcta para ser ese ser humano verdadero que Dios quería, que Él había diseñado y quería que fuésemos, porque ese era su propósito desde el inicio, y ahora se logra con Cristo. Por eso leamos una vez más: lo que antes se daba como fruto en la carne, ahora en el Espíritu, esto es lo que estamos llamados a dar. Dice Gálatas 5:22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No existen leyes contra esas cosas, hermano. Verso 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Ministrar estos frutos, ministrar estas acciones, este fruto para este tiempo es lo que nos corresponde. Podemos dar este fruto ahora, en esta pandemia, en este claustro, en esta prohibición de salir, en esta cuarentena, en este temor por las consecuencias que tiene el COVID-19 en ese instante y posteriormente en la economía de muchos. Demanda más que nunca que nos conectemos al Espíritu de Dios, a nuestra verdadera fuente ahora para todo creyente, y Él produzca de su fruto en nosotros, el fruto correcto para el ser humano verdadero, diseñado por Dios. Oh Dios Todopoderoso, queridos hermanos, ese es el tiempo para que la alegría, sí, en este momento difícil y de dolor para muchos, usted va a decir que es una locura para alguien que haya perdido un ser querido, que sea tiempo de alegría. No es un tiempo de alegría, perdón, sino que en este tiempo de dolor nosotros podemos dar el fruto del Espíritu exacto como un antídoto para ese dolor. Es lo que quiero decirles. Si hay dolor en este momento, entonces el fruto del Espíritu me dará paz sobre ese dolor. Si había contienda o discusión en casa, entonces el fruto de paciencia del Espíritu vendrá a tomar dominio sobre mí. Tendré otra vez dominio propio, control propio. Si estoy lleno de angustia, entonces la fe, la confianza en el Señor volverá otra vez como fruto. Yo sé que no lo leí, pero es fruto del Espíritu también, confiar en el Señor. Si en este momento usted se disgusta con su esposa o con sus hijos, el fruto de amor del Espíritu
es buen momento para que venga a mi auxilio, a tu auxilio, y nos ayude ahora en esta situación. Oh, mi hermano, y en los momentos en que de verdad, vuelvo a repetirlo, querramos dudar de Dios, de que no tenemos salida, el fruto de la fidelidad vendrá a nosotros otra vez. Oh, para estas cosas no hay ley. Oh, para estas verdades no hay nada que pueda sujetarnos. No hay fuerza, no hay fruto de la carne que pueda contra esto. Oh, mi Dios Todopoderoso, para nosotros, los que creemos en Cristo, que hemos sido clavados juntamente con Él y que aceptamos que ya no vivimos nosotros. Mi hermano, deja de vivir tú. Permítele que el Espíritu Santo sea quien reine en ti y gobierne en ti. Y me lo digo a mí mismo, Manuel, deja de gobernar tú, deja de vivir tú. Más que nunca, en este tiempo de prueba que vive la iglesia, porque, hermanos, más que esto no es un castigo, esto es un tiempo de prueba para depurar y fortalecer la fe de los hijos de Dios en todo el planeta. Para permitirle al Señor que el fruto de su Espíritu sea lo que salga de nosotros y le dé de comer a otros a nuestro alrededor, los que están en casa, los que viven conmigo, los que viven contigo. Por eso yo le pido ahora que usted ore con nosotros, ore conmigo en este momento. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que la vieja naturaleza ya no pueda gobernarnos más. Que estos instintos anteriores, que esta forma anterior de conducirme, de comportarme según la carne, según las creencias previas, según las tradiciones, mis costumbres, que no tienen nada que ver contigo, Señor, dejen de gobernar. Señor, que la vieja naturaleza no tome fuerza en medio de esta forma, Señor, de cárcel, de cautividad, de no poder salir afuera, aunque quien está preso, si está en casa, estamos bien, Señor. Que eso es verdad venga a nosotros también. Yo te pido, Dios, Padre, que la vieja naturaleza del que antes hurtaba o robaba no salga ahora en desesperación para unirse a turbas, a saqueos, Señor. Que no tome esa vieja naturaleza de pleito, de ser mandón, de ser grosero, tome gobierno sobre nosotros. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Cristo. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo más que nunca. Y queremos salir de esta situación, Señor Jesús, aún mucho más conectados, preparados y formados para aceptar esta guía. Para renunciar siempre a mí mismo, Señor, a la voz mía que no es tuya y a las voces de la sociedad y a las voces que no vienen de ti y a las voces de Satanás que quieran desviarnos de tu voluntad. Ahora más que nunca queremos ser fortalecidos en actuar en este modo de vida, de ser guiados por tu Espíritu. Que seas tú el que nos hables, Dios. Que el fruto de tu Espíritu sea el fruto que demos a comer a nuestros seres queridos, a nuestra familia, Señor. Que cuando salgamos de esta crisis y nos encontremos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, Padre, que ellos puedan beber, tomar del fruto de tu Espíritu de nosotros. Que salgamos en paz, que salgamos con gozo, que salgamos convencidos, en confianza de que tú eres nuestro Dios y tienes cuidado de nosotros. Oh Dios Todopoderoso, Padre, ayuda a todo aquel que le falte sustento. Señor, de manera sobrenatural, tráele el sustento. Ayuda a los caseros, a los dueños de alquileres, a que se inclinen al corazón de tus hijos, Padre, y de aquellos que ni siquiera te conocen, también por ellos pedimos. Señor Dios Todopoderoso, porque para eso estamos aquí como iglesia, no para clamar castigo por la maldad de este país, Señor, o de este mundo, de que se rebelan contra ti, no, Dios, sino para pedir misericordia, Señor Jesús. Oh Dios Todopoderoso, Padre, ayuda a toda persona que se sienta frustrado por las decisiones del gobierno a que acate las normas, acate los decretos, los mandatos que está dando el presidente. Dios Todopoderoso, es el presidente de todos. Líbranos de partidismos y proselitismos absurdos que no tienen nada que ver con tu cuerpo, que no tienen nada que ver con tu iglesia, Dios Todopoderoso. Padre, nosotros hemos sido
sido llamados a orar por nuestras autoridades, no a oponernos a ellas, Dios Altísimo. Ayuda a salir de toda frustración a todo hermano que se sienta perdido, que se sienta extraviado porque no es parte del PRD o no es parte de algún otro partido que esté ahora en el gobierno, Señor Jesús. Ayúdanos a pedir en casa, los que están en casa, a cuando oren, a pedir por el presidente, a pedir por el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, para que se puedan poner de mutuo acuerdo y obren bien y no favorezcan a las manos de intereses que vienen con corrupción, pensando solo en su vientre y en su propio beneficio, a querer sacar provecho de esta situación en la cual requerimos que todos los recursos sean para las personas que lo necesitan y para poder salir de esta crisis y para poder, Dios Todopoderoso, tener, mi Señor, los recursos para todo el sistema de salud que se está enfrentando a esto. Oramos por esos médicos, clamamos por ese personal sanitario, Señor, enfermeras, anestesiólogos o anestesistas, Señor, Padre, auxiliares, todas las personas del Ministerio de Salud, todos aquellos que están trabajando en hospitales, en centros de salud, para poder contener, para poder darle alivio a los que están padeciendo esta enfermedad. Dios Todopoderoso, clamamos para que los fortalezca, clamamos para que el COVID-19 no los contamine y los destruya corporalmente también a ellos. Clamamos por la policía y todo el Ministerio de Seguridad. Padre, guárdalos, ayúdalos, hazle entender a la población que ellos no están aquí para reprimirnos, para ofendernos, para castigarnos por esto que estamos viviendo, sino están aquí para cuidarnos, Señor. Padre, detén de manera sobrenatural la mano de todo aquel que quiera disparar o tirar objetos contundentes, peligrosos contra la vida de ellos, y protege también a la policía, Señor Jesús, y a todo el Ministerio de Seguridad de este país, de esta plaga, para que no haya más muertos también en ellos, Dios Todopoderoso. Oh Dios Padre, que la angustia no nos gobierne, sino tu paciencia y tu paz. Te lo pedimos una vez más, que tu paciencia y tu paz sea, Dios, la que nos gobierne, Altísimo Dios y Señor nuestro. El Señor ya te ha bendecido. Jehová ya te ha guardado en Cristo Jesús desde la resurrección de nuestro Redentor y Salvador. Jehová ya hizo resplandecer su rostro sobre ti en Cristo y ya ha tenido de ti misericordia. El Señor Jehová ya alzó sobre ti su rostro y ya por medio de Cristo te regaló, puso en ti y en mí su paz, para que seamos llenos tú y yo del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, y para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo para su gloria y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de Dios y de Cristo. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Mis queridos hermanos, gracias por haber escuchado esta palabra. Hemos hecho un recorrido hermoso de quién es la persona de Cristo que nos rescató. Ahora que estamos entrando en la semana en la que algunos llaman la Semana Mayor, en la que conmemoramos el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, hemos hecho hoy un recorrido recordando que Él es el que pudo ser el verdadero ser humano, que pudo entonces darse como sacrificio por nosotros, y que ahora tú y yo podemos volver a dar el fruto de su Espíritu, como Él había diseñado originalmente que fuéramos nosotros, los seres humanos. Gracias, mi hermano. En este tiempo, pégate más a Dios. Él está contigo, tú eres su templo. No lo olvides, mi hermano. La paz de Dios está contigo. Gracias nuevamente. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín
tu amigo. Nos vemos en la próxima prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.